¿verdad? Se ha popularizado más este término, más que todo por el manejo también de mucha información a nivel de psicología moderna. Yo quiero darles mi opinión a través de los años, después de haber ministrado muchas personas en lo que conocemos o hacemos llamar sanidad interior. Entiéndase la sanidad del ser interior del hombre, del alma del hombre. Me he dado cuenta a través de los años, más de 20 años en estos menesteres, me he dado cuenta que la herida, una de las heridas, y lo mencionaba en seminarios pasados, una de las heridas más fuertes, una de las heridas más nefastas, una de las heridas que más viene a mutilar la vida y viene a minar la vida de una persona y su capacidad, es la herida del rechazo. Y ahora más adelante nos vamos a dar cuenta de que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de rechazo. El problema es que cuando este rechazo viene a más temprana edad en nuestra vida, y no solo eso, sino que viene de las personas en donde yo supuestamente debo de estar absolutamente confiado, esto viene a ser definitivamente un área que va a hacerme renquear todo el resto de mi vida y va a ser una puerta muy peligrosa en mi vida. Cada vez que yo quiera emprender una misión, cada vez que yo quiera emprender una jornada, como lo que es una jornada espiritual, como lo conocemos como el cristianismo, cada vez que yo quiera buscar de Dios, cada vez que yo quiera guardarme para Dios, cada vez que yo diga yo quiero acercarme a Dios y quiero vivir para Dios, me voy a dar cuenta de que esto me va a jugar una mala pasada. ¿Ok? Yo quisiera que iniciemos primero que nada hablando, porque este es un tema que definitivamente oré mucho y medité mucho para poderlo desarrollar, y siempre yo soy un enamorado de poder desarrollarlo todo desde un punto de vista cristocéntrico y, claro está, bibliocéntrico. Si usted viene aquí y me va a escuchar a mí hablar de lo que yo pienso, yo creo que mejor se queda viendo, no sé, algo en su casa. Yo creo que definitivamente nosotros tenemos que encontrar la verdad en Cristo, porque Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad que andas buscando, y lógicamente en la palabra de Dios. Por eso el primer versículo que he utilizado, Isaías 53:3, dice que Él fue rechazado, que Él fue desechado entre los hombres, que Él fue un varón de dolores, no solamente a nivel físico se refiere, sino también a nivel del alma, de las emociones, de los sentimientos. Dice que Él es experimentado en quebranto. ¿A qué quebranto se refiere? No solamente se refiere a un quebranto físico cuando Él camina al cumplimiento de dar su vida como sacrificio vivo en la cruz del Calvario, sino se refiere a todo el quebranto que Él recibió a través de su vida, un quebranto del corazón. Nadie puede entender qué es lo que vive otra persona hasta que lo vive en carne propia. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede. Por eso la palabra en Hebreos dice que ahora tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras necesidades, porque Él fue probado en todo, Él fue tentado en todo, con una diferencia, que Él no pecó. Pero no solamente se refiere a nivel de pecado, sino también se refiere a nivel de todos los dolores, los desprecios, los abandonos, las agresiones, los abusos que vivimos en nuestro diario vivir. Yo mencionaba otras heridas que son muy flagelantes también en nuestra vida, como lo es el abuso, como lo es la agresión, como lo es el abandono. Pero eso es como le digo, esos son otros temas, otros seminarios. Voy a tratar de abarcar el del rechazo en esta tarde. Como les decía, para mí la herida del rechazo emocionalmente es una de las heridas más difíciles. Dice la palabra, sigo leyendo, dice: y como que escondimos de Él el rostro. Y como que escondimos de Él el rostro. O sea, como que inmediatamente donde le vemos nos hacemos como el que no le vimos. Y además de eso dice: fue menospreciado y no le estimamos.
Quiero iniciar un poquito hablando acerca de la vida del Señor Jesús y voy a tratar de hacerlo como un relato para hacerlo más fresco y quiero que me permitan hacerlo. Y es lo siguiente: imagínese usted lo que es una muchacha de más o menos 13, 14 años que de un momento a otro aparece embarazada. Perdón, esa era más o menos la edad que tenía María, la madre de Jesús, correcto. De un momento a otro aparece embarazada en medio de una comunidad tan cerrada, tan religiosa, tan fuerte, ¿verdad? Como es el judaísmo. En medio de una ciudad pequeña en donde todo el mundo le conoce todo a todo el mundo. Ella estaba desposada, entiéndase que ella estaba prometida para un hombre llamado José. Él trabajaba como carpintero. Y resulta que más o menos la edad de José podía rondar los 35, 38 a 40 años. ¿Cómo, pastor? Sí. Por eso es que usted nota que cuando el Señor Jesús está desarrollando el ministerio, usted dice, ¿dónde está José? Ya él había fallecido. Era una costumbre que se daba en el pueblo de Israel, que las muchachas que estaban para matrimonio eran 13, 14, 15 años y los hombres que estaban para casarse eran de esta edad, 35 a 40 años, que ya habían probado que podían sostener una familia. Que la mujer iba a poderse dar a la tarea de poder criar a sus hijos sin tener ella que salir al campo laboral a tener que trabajar para poder ayudar a las finanzas del hogar, porque ese no es el plan de Dios. ¿Aló? ¡Ay, pastor! No, yo nada más le estoy contando cuál es el plan de Dios. Yo no quiero que usted se sienta ni desechada ni nada, porque Dios conoce las circunstancias y las situaciones que usted ha vivido y el por qué usted ha tenido que hacerlo, mi hermana. Yo no quiero que usted se sienta como atacada por mí. Yo le estoy contando cuál era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Me explico? Entonces, cuando el hombre demostraba que él podía sostener no solamente a su esposa, sino a la prole que pudiese venir, ¿verdad? Entiéndase, a todos los niños que pudiesen venir, entonces él estaba listo para el matrimonio. Bueno, resulta que entonces aquel hombre José viene y desposa a aquella jovencita llamada María. De un momento a otro la muchacha sale embarazada. Primer rechazo que recibe el Señor Jesús. Usted sabe lo que es. Póngase usted que es mujer a pensar que de 13, 14 años de un momento usted sale embarazada. Peor el asunto, que usted no sabe cómo fue. ¿Aló? ¿Usted me va a decir que usted no va a rechazar eso de inmediato? El primer rechazo que recibe el Señor Jesús es de su propia madre, porque es lógico, del susto. Yo sé que si nosotros hiciéramos todo un análisis psicológico diríamos, pero pastor, tenía razón la muchacha. Por supuesto que sí. Yo no estoy hablando de la razón que ella tuviera, yo estoy hablando de lo que recibe el Señor Jesús en el vientre. Lo primero que él recibe es el rechazo de parte de su madre, el gran susto de parte de aquella muchacha dándose cuenta de que está embarazada. Ella no sabe ni cómo se come eso, ni qué es eso. Ella no conoce hombre, ella se ha guardado para Dios. Ella es una mujer pura, porque el Señor Jesús no fue a buscar ahí Tim Marín de Doping West, sino que buscó la mujer más íntegra y más pura, no solo de mente sino de corazón, porque ahí él iba a depositar a su unigénito hijo y necesitaba que aquella madre ministrara del mismo corazón que había en su corazón a su hijo. ¿Aló? Un niño en el vientre de una madre, 9 meses, no solamente es alimentado físicamente a través del cordón umbilical, sino que es ministrado a través de todas las situaciones y a través de todas las circunstancias y a través del corazón que esa madre tiene. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes que son madres, yo no sé, pero ustedes que son madres pueden decirme amén. Amén. Pero además de eso, el primer rechazo de su mamá. Luego, cuando se da cuenta el papá, viene el segundo rechazo. El papá dice, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? Imagínese usted a qué hombre le van a meter semejante gol, como diríamos popularmente, de que venga mi novia y me diga, estoy embarazada y yo no le toco ni un pelo. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, y es de nosotros, ya te vamos a tener un hijo. Espérese. ¿Ah? No sé si me estoy dando a entender. El segundo rechazo que recibe el Señor Jesús es de parte de su padre. Su padre lo rechaza.
El tercer rechazo, ya luego de que se soluciona el asunto, ya ustedes conocen la historia, aparece el ángel, le habla a la mamá, él aparece el otro ángel, le habla al papá, ya todo está lindo, él acepta a María, pero yo quiero que usted me comprenda. No crea usted que el asunto fue fácil, no crea usted que el asunto fue nada más que él la aceptó y se terminó, no, se hizo todo un problemón. Porque en la cultura de la religión judaica, aquello fue todo un problemón. Se hizo perdónenme el francés, se hizo un despolvorín que no era jugando. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Y habría muchos que le susurraban al oído a José y le decían: José, ¿estás seguro que es tuyo? ¿Estás seguro que esta muchacha no tuvo por ahí un desliz? Guárdese eso por ahí, porque más adelante va a venir el rechazo también de parte del barrio, de la familia, de la gente en la cual él crece. Pero resulta que bueno, ya aparentemente después de toda la problemática, el rechazo de la familia, porque entiéndase que lo rechaza la abuelita, ¿verdad? Y el abuelito, imagínense los padres de María, pegaron el grito al cielo y dijeron: ¿pero qué hiciste, muchacha? No, estoy embarazada del Espíritu Santo. Ajá. Usted me dice: ¿qué papá va a creer eso? ¿Qué mamá va a creer eso? Entonces yo quiero que usted me comprenda que toda esa administración y todo ese sufrimiento lo está pasando Jesús, ahí, el bebé. Pero él era el Hijo de Dios. Vean, él fue 100% hombre. Ahí es donde está la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él fue 100% hombre. ¿Qué quiero decir? Que él se sujetó a todas nuestras debilidades y quebrantos, a todas nuestras necesidades, a todos nuestros dolores, a todos nuestros problemas y quebrantos de corazón. Por eso es que inicié con este pasaje. Dice que fue rechazado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Lo ve? Ahora sí empieza a tomar un poquito más sentido este versículo. Experimentado en quebranto. Si hubo alguien que lo fue él. Sigo adelante. Resulta que ya todo aparentemente se soluciona. De un momento a otro se ordena un censo y entonces sus padres tienen que irse para Belén. Él está a punto de nacer y nadie quería que él naciera. ¿Cómo? Cuando venían y buscaban un lugar para donde él pudiera nacer, viendo las personas que ya María, la pobre muchacha, estaba en labor de parto, le tiraban la puerta y le decían: no, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. Una vez más es rechazado, una vez más es despreciado el unigénito Hijo del Dios vivo. Y hasta que llega una persona que se apiada de alguna manera, porque lo que les ofrece es un pesebre. Y el unigénito Hijo del Dios vivo tiene que nacer en un pesebre. Yo sé que todo el mundo lo pone muy lindo. Aquel lugar lleno de paja, de lo más bonito y que... No, se lo voy a explicar cómo era el asunto. El pesebre era un establo. Y un establo está lleno de todo tipo de necesidades de los animales. ¿Aló? ¿Me va a decir entonces que en ese establo había boñiga sí? ¿Había excremento de las ovejas? Sí. ¿Quiere decir que ahí ellos hacían sus necesidades? Por supuesto. Pero no solamente eso, sino que cuando los animales comen van dejando caer sus babas. Entonces la paja en donde se hizo la camita muy probablemente estaba un poco fresca. ¿Me estoy dando a entender? Ahí nació el unigénito Hijo del Dios vivo, sufriendo uno de los rechazos más grandes que un ser humano pueda recibir en la condición del unigénito Hijo del Dios vivo. Él nació en ese pesebre, él se hizo pobre, él se hizo despreciado, él se hizo menospreciado, para que tú y yo, él se hizo no estimado, para que ahora tú y yo seamos nacidos de nuevo. Oiga lo que le estoy diciendo. Nacidos de nuevo. Yo no le estoy diciendo que usted cuando usted nació. No. Para que ahora seamos nacidos de nuevo, valorados por Dios, amados por Dios, estimados por Dios, con un propósito y un plan maravilloso de Dios para tu vida. Dice la palabra: aunque vuestro padre o vuestra madre os dejaren, con todo esto,
el Señor Dios Todopoderoso ¿te qué? Te recogerá. Dice la palabra de Dios, sigo adelante. De un momento a otro, el gobierno de aquel momento lo desprecia. ¿Cómo? Sí, Herodes, el rey Herodes lo buscaba para matarlo, y entonces tienen que venir sus padres, dejarlo todo, tuvieron que dejar su casita. Ustedes saben lo que es para una pareja de recién casados, ¿verdad? Que han pasado todo el torbellino y todo el tormento, ya lograron. José el carpintero fue haciendo con sus propias manos y con mucho amor cada uno de los muebles, y fue amueblando la casita, y de un momento a otro, ahora tenemos que dejarlo todo botado. No podemos ni llegar a despedirnos. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos porque nos buscan a nosotros, no, porque buscan al niño. Yo me imagino que José en determinado momento tuvo que pensar: santo Dios, vale que es el unigénito hijo de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué problemón? Ahora tienen que salir corriendo, tienen que dejarlo todo. Y tienen que salir huyendo, y durante 3 años tienen que vivir en Egipto. Quien no ha vivido como forastero no sabe qué es esto. Vivir como forastero en otra tierra es algo terrible, es algo nefasto. Las personas te rechazan, las personas te ven diferente, las personas hacen burla de ti. Por eso la palabra de Dios habla claramente acerca de que una de las cosas que más Dios va a tomar en cuenta es cuando tú rechazas a los extranjeros, cuando tú rechazas a los forasteros. Mucho cuidado, lea la palabra para que usted se dé cuenta. Todos esos chistes que hacemos, todo ese choteo que hacemos, toda esa burla, mucho cuidado que un día Dios nos va a pedir cuenta de eso. Se lo digo para que después no se asuste, no crea que le estoy diciendo nada raro. Después de 3 años el Señor les dice, y de haber sufrido el niño tanto rechazo juntamente con sus padres por ser judíos. ¿Usted sabe lo que es un judío llegar a Egipto después de todo lo que había sucedido en Egipto? Con Faraón y toda la historia. ¿Usted cree que ellos estaban desmemoriados? Ellos sabían. A los judíos les tenían recelo hasta el día de hoy. Fue muy difícil para ellos vivir ahí. El rechazo estuvo a la orden del día. Dios siempre proveyó a sus necesidades, pero no quiere decir con eso que no tuvieron que vivir todas las circunstancias, todo el dolor que produce el rechazo. A los 3 años de vida regresan nuevamente a Nazaret. ¡Qué alegría! ¡Llegamos de nuevo! Claro. Inmediatamente todas las mujeres volvían a ver por encima del hombro y decían: mira al niño, búscale parecido al papá. Y usted dice: ay, pero ¿por qué usted dice que las mujeres? Ustedes saben cómo son ustedes. ¿Para qué yo les voy a decir? Búscale parecido al papá. Yo no le veo nada. Míralo, no se parece en nada. ¿Usted cree que el niño no empezó a sentir ese rechazo? ¿Usted cree que algún día usted sabe lo crueles que son los niños? Y usted fue niño y usted también lo fue. Usted sabe lo crueles que somos a esas edades. ¿Usted cree que no vinieron niños y le dijeron: José no es su papá de verdad? Claro que se lo dijeron más de una vez. ¿Usted cree que el niño no vino a los 6, 7, 8 años y le dijo: mamá, él es mi papá? ¿Qué le contestaba a usted? Quiero preguntarle a usted ¿qué es mamá? Yo no puedo contestar esta pregunta, pero usted sí. ¿Qué le contestaba usted al niño Jesús? No, pastor, él no va a hacer esa pregunta porque él era Dios. Usted no ha entendido nada entonces. Él era un niño. Dice la palabra de Dios que él iba creciendo en gracia y en Dios. Él fue creciendo en el entendimiento de quién era Él. Él fue creciendo en eso. ¿Qué le iba a contestar a usted? Así fue Él creciendo y desarrollándose, hasta que llegó un momento en donde tuvo que enfrentarse al cumplimiento de su ministerio. 30 años de vida ya. ¿Cuánto rechazo había sufrido? No tiene usted idea. ¿Cuántas burlas? ¿Cuánto choteo?
Cuánta esa murmuración, esa cavilación que le gusta, ¿verdad? Como dirían popularmente aquí en nuestro país, pueblo chico, infierno grande, por la murmuración, por la cavilación, por todo eso. Bueno, resulta que entonces a los 30 años él inicia su ministerio, y cuando viene a Juan el Bautista, cuando Juan le ve, porque recuerde que Juan predicaba y decía: yo vengo a bautizarles con agua, pero detrás mío viene otro que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús, él le dice: pero ¿cómo tú vienes a mí? Si yo más bien debiera de venir a ti. Y él le dice: deja que se cumpla como está escrito, deja que se cumpla con toda justicia. Y entonces en ese momento Juan vino, le bautiza, y dice que inmediatamente cuando él va levantándose, una paloma, dice que el Espíritu Santo descendió como forma de paloma. Es para que nosotros lo entendamos. Era como un manto blanco que se movía. Era algo que venía descendiendo. Y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual ¿qué? Tengo complacencia. Juan el Bautista vio todo esto. Pero cuando Juan el Bautista fue arrestado, él llamó a sus discípulos y les dijo: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es, o esperamos a otro. Aún Juan el Bautista, inmediatamente cuando está en el momento difícil, le rechaza una vez más y cuestiona su ministerio. Él que escuchó la voz del cielo, él que el Espíritu Santo le reveló quién era, dice: yo no le conocía, pero el Espíritu de Dios me dijo: sobre quien veas, el Padre me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y que permanece. No que pasa como los demás profetas, que descendía y ascendía, descendía, traía una revelación y se iba. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él que lo había visto todo, inmediatamente en el momento de la cárcel, de la situación difícil, él duda y lo rechaza su ministerio también. Juan el Bautista, ¿usted sabe lo que es ser rechazado por la persona a la cual el Padre mandó a prepararle el camino para él mismo? Increíble. Entonces el Señor Jesús le contesta y le dice: vaya, dígale a Juancito que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los sordos oyen, porque esa es una de las señales del Mesías. ¿Aló? Esa es una de las señales del Mesías. Pero resulta que entonces sigue adelante la vida del Señor Jesús y empieza a ser rechazado de una forma y de otra. Lo recuerdan cuando iba a ser apedreado allá, cuando él se levanta y lee lo que está escrito en Isaías. Inmediatamente él va a ser apedreado, él simplemente pasa por en medio de ellos y les dice: no es mi tiempo, no es el tiempo para que yo muera, así que con permiso, yo un día voy a dar mi vida, pero este no es el tiempo. Uno de los rechazos más fuertes que el Señor Jesús recibe es cuando él es rechazado por su mejor amigo, llamado Pedro. Cuando Pedro le rechaza, eso es uno de los momentos más difíciles. Él ya sabía que Judas le iba a traicionar. Él ya sabía que Judas hacía de las suyas, que Judas metía la mano en la bolsa y robaba dinero de todo lo que la gente ofrendaba y daba para que ellos pudieran seguir adelante en el ministerio. ¿Cómo? Un momento, voy a hacer un alto aquí. Yo quiero que usted me comprenda que la cultura judía, lo que es el diezmo y las ofrendas, lo que es el entendimiento de la manutención de las personas que se dedican a la obra de Dios, eso está muy claro para ellos. Eso está claro. Eso está entendido para ellos. Entonces muchas personas ofrendaban. De ahí era que el Señor agarraba y le decía a los que estaban casados: tomen, vayan y mándenle a sus esposas. Pedro tenía familia. Imagínense, hasta la suegra. Y un día está enferma y el Señor se la sana y dice Pedro: pero Dios mío, no es que somos amigos. Es una broma, hermanas, no me lo tomen a mal. Es una broma. Ustedes saben que ustedes son suegras muy amadas.
Es una broma, es para bajarle, la tensión al asunto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Pedro tenía, o sea, ¿cómo Pedro se va a despreocupar 3 años de su familia y su esposa y sus hijos? No, por supuesto que ahí y de esta forma era que ellos recibían la manutención. Hablo de Pedro, que es al que se menciona que tenía una relación por causa de que se habla acerca de la sanidad del Señor Jesús de su suegra. Pero yo quiero que me comprendan, habían otros muy probablemente que también tenían su familia y necesitaban una manutención. Dicen que Judas le pegaba unos manotazos, entiéndase, que robaba a la bolsa del ministerio porque él era el tesorero. Pero ¿cómo es posible que el Señor Jesús, sabiendo eso, no se lo quitaba? No, es que ese no es el asunto. Muchas veces nosotros creemos ¿cómo le digo? Muchas veces queremos ayudarle a Dios. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Deje que Dios acomode todas las cosas en su orden. Nuestra labor es buscar el rostro de Dios. Nuestra labor es hacer prosperar nuestra alma. Y en eso es que estamos en esta tarde. Queremos hacer prosperar nuestra alma. Juan en la tercera carta, en el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Usted sabe qué son todas las cosas? Todas las cosas. Y que tengas salud quiere decir que ni te enfermes, que siempre estés sano, que no necesites ni de sanidad. Pero dice que esto viene así como haces prosperar tu alma. Esto va a venir, esto es una verdad, lo que se conoce teológicamente como una verdad paralela. Muchas veces nos venden milagros. No quiero entrar en ese tema. Muchas veces nos venden milagros. Haga esto de tanto y usted va a obtener un milagro. Esto es más viejo, ¿verdad? Esto es muy antiguo. Esto es muy antiguo. Antes se vendían las indulgencias, ahora se venden los milagros. Yo quiero que me comprenda. Usted quiere ver la bendición de Dios. Usted tiene que encontrar cuál es la verdad paralela. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿En qué es lo que Dios quiere que tú hagas prosperar tu alma para que entonces todas estas bendiciones alcancen tu vida? Deuteronomio 28 dice que quienes obedecen ¿a quién? A Dios y a su palabra, las bendiciones de Dios le alcanzan. Es un error que usted ande buscando las bendiciones. El entendimiento claro es que en la medida en que tú haces prosperar tu alma en Dios, en su presencia, en su palabra, las bendiciones de Dios van a andar a tropezones buscándote a ti. ¿Cuántas dicen amén? Volvemos una vez al tema. Entonces resulta que él sabía que Judas le iba a rechazar. Ese no era ningún secreto. Pero que Pedrito, si usted lo analiza, Pedro es la persona más cercana al Señor. Él sabía que Judas lo iba a rechazar. Él sabía que los otros 10 iban a salir corriendo, pero que Pedro me rechazara. Es que una cosa es salir corriendo por el susto y otra cosa es rechazar de plano. ¿Me doy a entender? Dice la palabra de Dios que él 3 veces rechaza al Señor Jesús. 3 veces le preguntan y todavía le dicen: aún tu manera de hablar te delata, tú andabas con el maestro. Un comercial. ¿A usted su forma de hablar lo delata? ¿De que usted continuamente anda con el Señor Jesús? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hablando de que el Señor Jesús es el pastor. Dice que dice las ovejas me conocen a mí, pero dice que Él conoce a sus ovejas. ¿Usted está seguro de que cuando usted llegue delante de la presencia del Señor, cuando ya parta usted de esta tierra, usted está seguro de que el Señor Jesús le va a reconocer? Ay, ya me la puso difícil. No quiero asustarla. Quiero llamarla a como que usted haga un análisis de su vida. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, dice, Él es el pastor y las ovejas le conocen. Eso es normal. Pero dice, y Él conoce a sus ovejas. ¿Te conoce el Señor Jesús? ¿Aún tu manera de hablar te delata de que eres oveja de su redil? Tu forma de actuar,
Tu forma de comportarte, las cosas que haces, te delatan que eres parte de su redil. Un comercial. Sigo. Resulta que entonces él no esperaba que Pedro le rechazara, pero 3 veces, y la tercera vez le dicen, lo confrontan y le dicen, es que aún tu forma de hablar te rechaza. No es que quiero abogar por Pedro, pero el único que le siguió, aunque fuera de lejos, fue Pedro. Porque el vínculo que había entre el Señor Jesús y Pedro era grande. Ellos eran, aparte de que él era un discípulo, él fue el primero al que el Señor llamó y él era un muy buen amigo de Jesús. Yo puedo decirle que era el más torpe, era el más tosco, era el más déspota, era el más vulgar, era el más corriente, pero era el más cercano al Señor Jesús. Qué raro, ¿verdad? Como que eso nos hace un cortocircuito en nuestra mente. Yo se lo voy a decir por qué. Porque muy probablemente ellos tenían algo en común, Pedro y Jesús. Dígame qué, pastor. Los dos habían sido muy rechazados. El comportamiento de Pedro obedece a que él fue muy rechazado. Y lógicamente el Señor Jesús tenía algo en común con Pedro. Y era que él sabía que él había sido tan rechazado como lo había sido él. Lógicamente el Señor Jesús no vino, agarró a Pedro y le dijo, venga, métase debajo de esta cobija y lloremos los dos juntos. No. Se identificó con él lógicamente para poderlo ayudar, para decirle, por aquí es el camino para salir de todo esto. Amén. Por aquí es el camino para salir de todo esto. Yo oro a Dios para que podamos encontrar el camino de salida de todo esto. Ahí estaba el Señor Jesús, rechazado por su mejor amigo. Se me olvidó un detalle en la historia, perdón. Mientras el Señor Jesús desarrollaba su ministerio, una vez estaba la casa llena, abarrotada, nadie podía entrar aún en los alrededores, aquello estaba pero lleno. Y dice que vino María, su madre y sus hermanos, y llegó y le dijeron, María, tu madre y tus hermanos te buscan. Pero si usted lee ahí, usted se da cuenta de que ellos le buscaban para llevarle, para agarrarlo y amarrarlo y llevárselo para la casa, porque creían que él estaba loco. Perdón, mi mamá con todo lo que vivió duda de mí y rechaza mi llamado y el propósito de Dios para mi vida. No lo puedo creer. Yo quiero que podamos entender esta verdad. No menosprecie, no el poder del príncipe de la potestad de los aires, no el poder porque él no tiene poder. El poder que él obtiene sobre nuestras vidas es el que yo le doy a través de lo que yo declaro con mi boca, porque el poder de la vida y la muerte está en mi boca. A través de las actitudes de mi diario vivir es que yo autorizo al enemigo en mi vida. Pero no menosprecie que él es muy mañoso y muy astuto. Y que el Señor Jesús, luego de subir de las aguas bautismales, lo primero que hizo el Espíritu de Dios fue llevarlo al desierto para ser tentado por el enemigo. Y en ningún momento él responde de lo que él creía ni de lo que él pensaba, sino que él responde, escrito está en todo momento. Por eso el apóstol Pablo dice, las palabras del Señor Jesús abunden en vuestros corazones, en vuestras mentes, en vuestras bocas. Las palabras del Señor Jesús modelen nuestra vida y nuestra actitud para poder encontrar el camino, para poder ser libres de esto. Una vez más, ¿cómo poder ser libres del rechazo? Necesitamos venir y ver la vida del Señor Jesús para darnos cuenta que Él se puede compadecer de nuestras heridas, de nuestro quebranto y de nuestras debilidades, porque Él también lo vivió. Y puede ser que en una magnitud muchísimo mayor que lo que nosotros hemos vivido.
Porque si hay algo, y esto lo vamos a ver más adelante, pero me quiero adelantar, si hay algo que se manifiesta cuando tengo la herida de rechazo, es que siento que nadie ha vivido lo que yo he vivido. Ahora no les estoy contando mi historia para que ustedes lloren aquí a moco tendido, perdónenme. No es la idea. No quiero pasar a ninguna de ustedes a contar su historia porque yo sé que lloraríamos todos. Ya usted ha llorado mucho por eso. Yo creo que es tiempo de que le demos solución a esto. Yo le estoy contando la historia del unigénito Hijo del Dios vivo para que nos demos cuenta de que cuando leemos aquí en Isaías 53:3 que Él fue rechazado, que Él fue desechado, que Él fue varón de dolores, que Él fue experimentado en quebranto, se refiere a quebranto del corazón, del alma, y que le escondimos de Él su rostro, fue que lo rechazamos, le volteamos el rostro. Dice, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando este versículo se menciona, es porque realmente Él lo vivió. Es porque realmente Él lo vivió. Y ahora, fundamentados en esto, nos damos cuenta de que si Él lo vivió y si Él lo pudo superar, pudo ser libre de esto y cumplir el propósito y el plan de su Padre sobre su vida, entonces busquemos cuál es el camino y cuál es la solución que Él nos muestra y nos da para poder salir de esto. Voy a tratar de repasar antes de irnos al cafecito a esto. Lógicamente, como no somos todas, ¿verdad? Todos y todas las que estuvimos en el seminarios pasados, quiero repasar este punto. Cuando hablamos acerca del rechazo, estamos hablando de una herida. Cuando hablamos de una herida, no estamos hablando de una herida física, sino que estamos hablando de una herida en el alma, en el psique del hombre. Estamos hablando entonces que una herida en el alma o en el psique del hombre es una situación irresuelta. No fue sino hasta inicios del siglo XIX, principios del siglo XX, que un austriaco conocido como el padre de la psicoterapia moderna, llamado Sigmund Freud, lanzó un postulado a toda la humanidad y dijo que el psique, el alma del hombre podía estar herida. ¡Wow! Vaya conmigo a Salmo 147 para que usted vea al rey David. 550, 650 años antes de Cristo, recibe esta revelación de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer. Dice 147, vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, Jehová edifica a Jerusalén. Jehová edifica a Jerusalén. Cuando habla de Jerusalén, no solamente habla de la Jerusalén natural, sino de la Jerusalén espiritual, que somos nosotros, la Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Porque escrito está que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces a todo aquel que le acepta, a cada uno de nosotros que somos gentiles, pero que lo hemos aceptado como único Señor y Salvador, ahora nos ha dado la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. A los desterrados de Israel recogerá. Y sana, dice, y Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Impresionantemente 600, 550 años antes de Cristo, David, inspirado por el Espíritu de Dios, proféticamente declara que uno de los ministerios fuertes del unigénito Hijo del Dios vivo era venir a sanar el quebranto de corazón, pero no solo el quebranto, dice, y a vendar sus heridas. La palabra herida como tal sobre el psique, sobre el corazón, sobre el alma del ser humano. Para que usted se dé cuenta. Yo no estamos hablando aquí de nada. ¿Cómo le quiero dar a entender? Esto no es una nueva doctrina, esto no es nada nuevo, esto no es algo que, wow, pastor, ¿cómo se lo encontró? No. No es nada nuevo, ni de los años 80, ni nada por el estilo. Esto está y es parte de los beneficios de la cruz de Cristo. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías 61:1. Isaías se le conoce como el profeta evangelista. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque es el que da más exactamente
Profecía referente a la misión, al propósito y al plan del unigénito Hijo del Dios vivo sobre la faz de la tierra. Ve lo que dice ahí Isaías 61:1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías está profetizando, él escribe, pero lo que se refiere es al Señor Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Véalo primero, me ha enviado a predicar ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos. Todo empieza, y más adelante lo vamos a ver, todo empieza con la cruz de Cristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Imagínese usted leyendo esto, las personas de antes, pero ¿cómo es el asunto? Van a sacar el corazón, lo van a vendar y se lo van a volver a meter. Es que lo que no logramos entender es que esto era entendible para las personas de la antigüedad. Luego vivimos un tiempo de gran oscurantismo y ahora una vez más el Espíritu de Dios nos está dando a entender que debemos de volver a la cruz de Cristo y a los beneficios de la cruz de Cristo. Hay solución para esto, pero necesitamos buscar la solución en Cristo. Amén. Usted puede, y con todo respeto, con todo el respeto, usted puede pagar muchas citas de psicología, o puede ser que esté un poquito más peor, dijo el Polillo, ¿verdad? Y necesite citas de psiquiatría, y usted necesite medicamento, pero yo quiero hoy darle el medicamento que usted necesita. Una vez más, yo no estoy menospreciando en lo más mínimo. Yo lo que le estoy diciendo es que aquí está. Dice la palabra de Dios: Él vino a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad. A los cautivos. Usted ha estado cautivo, usted ha estado cautiva de este flagelo, de este dolor, de este quebranto que ha traído malformación a tu personalidad, a tu temperamento, a tu carácter. Has estado cautivo de esto. Y esta herida no te ha dejado disfrutar del amor de Dios y del amor de las personas que tienes a tu alrededor. Pastor, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Una vez más, tal vez yo no, pero le enseñé al que creo, que dice la palabra que es experimentado en quebranto. Su nombre es Jesucristo. No creo que tu causa le gane a la de Él. No lo creo. Pero no se acerca ni en un 1%. ¿Cuántos están de acuerdo? Ni en un 1% a lo que vivió el unigénito Hijo del Dios vivo. Y si Él logró manejarlo y ser libre de esto, superarlo, yo estoy seguro que todos y todas las que están aquí lo van a poder hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice: vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta herida y este flagelo de rechazo te ha mantenido en el destierro, te ha mantenido en una cárcel, te ha mantenido lejos de todo lo bueno que Dios ha declarado para tu vida. Y oro a Dios para que a través de este seminario seas libre, pero inicies el buen camino hacia la libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.